La historia de San Jorge como núcleo urbano se sitúa a finales del siglo XIX. Antes de esta fecha, es difícil recopilar la historia de estas tierras porque apenas estaban habitadas y casi no existe información disponible. Los pocos datos que disponemos tienen que ver con la ermita de San Jorge y con la toponimia de la zona. En cuanto a la ermita de San Jorge, existen interesantes datos históricos y referencias sobre su construcción y destrucción, y respecto a uno de sus más ilustres ermitaños, Joan de Boves. Entre 1325 y 1326, una terrible plaga de langosta asolaba los campos navarros acercándose a Pamplona. Los habitantes del burgo pamplonés de San Cernin decidieron hacer una romería el 23 de abril de 1326 a la ermita de Santa Lucía, y milagrosamente esa noche llovió tanto y con un agua tan fría que la plaga de langostas quedó extinguida. Por este y otros milagros, el ayuntamiento decidió levantar una ermita dedicada a San Jorge, al pie de la colina de Zandúa. Durante más de 400 años, cada 23 de abril, el ayuntamiento de Pamplona, junto con los habitantes de la ciudad, realizaba una procesión desde la iglesia de San Cernin hasta la ermita de San Jorge, donde se celebraban abundantes y copiosos almuerzos. Otro dato histórico de la ermita de San Jorge está relacionado con el escultor de origen francés Joan de Boves. Era un fraile que vivió en el siglo XVI en la ermita de San Jorge. Boves era un escultor muy notable del taller de Pierres Picard. Realizó importantes retablos en las iglesias de algunas localidades navarras, pero tuvo la mala suerte de ser detenido en 1570 por la Inquisición y estuvo preso en Logroño hasta que finalmente fue absuelto y volvió a la ermita de San Jorge. Hoy en día no es posible visitar esta ermita, dedicada a San Jorge, porque fue destruida en 1793. En este año, las tropas francesas se acercaban a Pamplona con la intención de sitiarla. Para evitar que los soldados franceses se refugiaran en ermitas, conventos o cualquier construcción que se encontrara fuera del perímetro de las murallas, se ordenó la destrucción de la ermita de San Jorge y de otros edificios de los alrededores de la ciudad. Este fue el fin de la ermita de San Jorge, aunque no de la procesión organizada por el ayuntamiento de la ciudad, que se mantuvo durante 40 años más. Aunque eso sí, la procesión se celebraba en el interior de Pamplona, dentro de sus murallas. Respecto a la toponimia, en el estudio sobre este tema de José María Jimeno Jurío y Pachi Salaberry Zaratiegui, Toponimia de la Cuenca de Pamplona, aparecen numerosas referencias a los nombres de diferentes parajes de lo que hoy es San Jorge. En este estudio se puede encontrar información sobre los topónimos de Zandúa, Sanducelay, Miluce, Ezponzadi, Solchate y otros. Las explicaciones que aportan los investigadores de cada término nos dan una idea de cómo era San Jorge antes de que llegara la expansión urbana de finales del siglo XIX. Estos topónimos hablan de viñas, campos, colinas, ermitas solitarias, puentes, caminos, del mundo rural que rodeaba las murallas de Pamplona. Pero la segunda mitad del siglo XIX trajo a Pamplona y sus alrededores numerosos cambios. Cambios urbanísticos y demográficos, transformaciones económicas y sociales. Y estos cambios y transformaciones en el San Jorge primitivo y rural se van a traducir en la construcción de la estación de tren, la Estación del Norte. Este va a ser el eje económico y social más importante del barrio durante 100 años, desde su construcción en 1860 hasta la década de los 60 del siglo XX. En sus alrededores se construyen edificios para viviendas, almacenes, fábricas como por ejemplo Mújica y Arellano. Este es el barrio de la estación, un lugar que con el tiempo se conocerá como la parte vieja del barrio. La avenida San Jorge, con sus cambios de nombre, la calle del Norte, la calle del Muelle,
el patio Baráibar o el pasaje La Pulla. Esta zona, hoy en día, prácticamente ha desaparecido, debido a las últimas transformaciones urbanísticas. El San Jorge de la primera mitad del siglo XX vive a caballo entre el mundo rural y el urbano. Además de los edificios y fábricas cercanas a la estación del tren, hay una serie de caseríos diseminados desde el puente Miluce hasta la zona de la estación. Entre estos caseríos, que reproducen la vida rural de cualquier pueblo de la cuenca de Pamplona, se empiezan a instalar fábricas como la de Penibérica, fabricante de penicilina. Posteriormente, esta y otras industrias van a jugar un papel muy importante en la historia de nuestro barrio. Para terminar con este breve repaso por la historia más antigua de San Jorge, es muy importante destacar que estos pequeños núcleos de edificios, caseríos, etc., eran considerados como una parte de otro barrio pamplonés, el de la Rochapea.